Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, que nos das la gracia, Señor, y el tiempo de poder estar en un momento, Señor, en comunión con tus hijos, para alabarte, Señor, para darte gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor eterno. Y siempre es algo refrescante, Señor, poder examinar tu palabra, poder compartir, Señor, lo que tú nos das a través de los días, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tu palabra nos edifique, nos ayude, nos haga mejores, Señor, nos acerque cada día más a ti, Padre eterno. Ese es el propósito real que tú deseas, Señor, que tu palabra pueda llevarnos, Señor, cada día más cerca de ti, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu, Señor, nos llene, nos guíe, nos enseñe, nos prepare siempre para recibir tu palabra y crecer siempre. Amén. Para el futuro, Señor, que quizá puedan venir días difíciles, días en los cuales tengamos que ser probados de nuestra fe, que tú siempre nos prepares y estemos listos, Señor, para poder siempre caminar bien delante de ti, Amén. Señor, y con Amén. fortaleza y con fe. Sí. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Que tú hables hoy en este día, Señor, en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Siempre es, ¿cómo se dice? Un gozo poder estar con ustedes, poder compartir su palabra. Y en la semana que le toca a uno predicar, ¿no? Compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre todas las semanas estoy uno pensando en qué Dios me puede dar para compartir con ustedes, ¿no? Y hoy vamos a ver, me preguntaba yo en la semana, si Jesús estuviera aquí, era la pregunta que yo tenía, si Jesús estuviera aquí. Nada más así lo dejamos, ¿verdad? Si Jesús estuviera aquí. Es interesante cuando en la semana, cuando estaba preguntándome yo acerca de que si Jesús estuviera aquí y estaba revisando los evangelios, leyendo un poquito de los evangelios, algunas partes, y mirar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en el mundo, se confrontó a muchísimas cosas, ¿no? Primero pues empezó a crecer su fama, empezó a crecer el nombre de Jesús y todo el mundo quería acercarse a Jesús, ¿verdad? Y hubo mucho tipo de personas que se acercaron a Jesús, que les daba curiosidad a algunos, ¿verdad? A otros se acercaban porque querían saber algo, porque querían recibir algo de Él. Y había gente de todo tipo, ¿no? Había personas del gobierno, religiosos, ¿verdad? Había gente pobre, humilde. Había gente que sufría de enfermedades físicas, ¿no? Que se acercaban a Jesús. Querían estar cerca para buscar algo, ¿verdad? de Jesús. Había otras gentes que sufrían problemas espirituales, ¿no? Y que querían acercarse a Jesús porque Jesús anunciaba el reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios que se había acercado a la gente, al mundo. Y con todo lo que Él hacía, pues ya multitudes de gente lo seguían, multitudes de gentes querían estar junto a Jesús y Él se movía por aquellas regiones. Y quisiera compartir con ustedes algunas cosas que ya sabemos, pero los motivos por cuales mucha gente se acercaron a Él. Hubo gente que se acercó a Él para retarlo. Hubo gente que se acercaba a Él porque quería destruirlo, quería verlo desaparecer, ¿verdad? O sea que de todo tipo de gente había, ¿verdad?, en aquel tiempo con Jesús. Quisiera compartir ustedes, por ejemplo, en Mateo 12, en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, estas personas retaban a Jesús, eran las personas que se acercaban para retar a Jesús, ¿verdad? Y dice Mateo 12, vamos a leer del 1 al 2 nada más el principio para que veamos cómo
cómo se acercaron a Jesús para decirle cuál era el reto que le hacían a Jesús. Y en el capítulo 12, dice el verso 1 y el verso 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Esta gente creen que tenía envidia de Jesús porque ellos eran religiosos y Jesús venía predicando el evangelio, ¿verdad? Venía predicando el reino de Dios. Y a estas gentes no les gustaba porque, entre comillas, les quitaba parte de todo lo bonito que ellos tenían, ¿no? Recuerden que los fariseos tenían las primeras sillas, todas estas cosas de lujos, de riquezas, de tener el orgullo, ¿no? De ser los primeros, de todo este tipo de cosas. Entonces veían que Jesús le estaba quitando mucha popularidad, ¿no? Entonces estos no se acercaban porque tenían necesidad de algo. Se acercaban por retar a Jesús para ver qué le podían hacer. Y le retaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen esto que no se debe hacer el día del sábado, ¿verdad? Amén. Era un reto para Jesús, ¿verdad? Porque el sábado será muy sagrado, no debe de ser muy sagrado. Pero Jesús les responde, y vamos a leer del 3 al 6. Dice Jesús, y les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y lo que con él estaba? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo de los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Venían buscando pleito y Jesús les respondió, ¿verdad? Bien. Les dio una respuesta que en otras palabras no les agradó tampoco, ¿verdad? Lo odiaron más todavía. ¿Ah? Pero estas personas venían a retar a Jesús. Esas personas venían a retar a nuestro Señor Jesucristo. Querían retarlo, querían ponerlo en vergüenza porque estaba ganando fama y le estaba robando algo a ellos. También sabemos que varios de ellos querían destruir a Jesús, querían terminar con su vida. En el verso 12 aquí mismo, dice del 9 al 14, vamos a leer del 9 al 14, dice: y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había ahí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en el sábado? Por acusarlo, ¿no? Porque lo querían, en este caso no tenían, ¿cómo se dice? Retarlo, sino que querían destruirlo, querían matarlo, querían deshacerse de él porque le estaba robando sus ganancias, ¿no? Entonces le dice, y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere en esta una fosa en el sábado, no le echa mano y la levanta? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, así que lícito es en el sábado hacer el bien. Entonces dijo aquel hombre extendiendo su mano y la extendió. Entonces le dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él, ¿para qué? Para destruir, ¿verdad? Querían deshacerse de él. O sea, había gente que se acercaba a Jesús, pero también para matarlo, para destruirlo, para deshacerse de él. En Marcos, miren lo que dice, escogí algunos versos en Marcos 14, capítulo 1 y 2, dice que, y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Pero decían: no es el día de las fiestas, no en el día de las fiestas, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, su idea de ellos acercarse a Jesús era precisamente ¿para qué? Para matarlo, ¿verdad? Para destruirlo. Esta gente se quería acercar a Jesús solamente para eso, no tenía otra intención. ¿Ah? Había otros que querían acercarse a Jesús para tener un lugar especial en el reino, creo, con Jesús, ¿verdad? No había otra motivación más que tener un lugar especial
quizá un lugar de renombre, ¿no? Dice Mateo 20, vamos a verlo. Son muy lentos, disculpen. Mateo 20. Y el verso 23 en adelante dice, creo que sí estoy en Mateo 20, creo que me equivoqué. A ver, permítanme, hermanos. Sí, Mateo 20, estamos bien. Del 20 al 23 quería leer, disculpen. Entonces dice que se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. ¿Ah? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se siente estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber el vaso con que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dicen, podemos. Y les dice, a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes él está aparejado por mí, Padre. O sea que la madre de estos dos personajes se acercó a Jesús con una intención. ¿Qué había tras de esa intención para acercarse a Jesús? No, porque sus hijos tuvieron una posición importante, ¿no? En ese lugar. O sea, se fijan, cada personaje tiene una intención con por qué se acerca a Jesús, ¿verdad? Y es lo que quiero que vean ustedes. ¿Por qué te acercas a Jesús tú? ¿Sí? ¿Por qué se acercó a Jesús esta madre? Para pedir algo equivocado, decía Santiago, ¿verdad? Esas cosas no se piden, tienes que pedir otras cosas, ¿no? Pero esta intención de esta mujer era precisamente que sus hijos tuvieran una posición bien importante. ¿Por qué otra razón se acercaba la gente a Jesús, ¿no? Una de las cosas más grandes y mayor, y porque mucha gente se acercó a Jesús, fue porque estaba enfermo. Escogí unos pasajes, pero hay muchos pasajes cómo se acercaban a Jesús porque estaba enfermo. Esta gente sufría, ¿no? Como sufrimos nosotros, de enfermedades, y tenía una razón, un motivo muy fuerte por qué acercarse a Jesús. Entonces hubo muchos, por ejemplo, vamos a ver el leproso, la historia del leproso en Mateo 8. Vamos a leer unos pasajes porque quiero nomás recordarlos, que recuerden conmigo estos pasajes. En Mateo 8, del 1 al 4, dice su palabra. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Fíjense, aquí nos relata que ya mucha gente lo estaba siguiendo. ¿Ah? Y aquí que un leproso vino y le adoró, diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y luego su lepra, ser limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio de ellos. O sea, esta persona sufrió una enfermedad pues muy horrible en aquel tiempo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué les pasaba a los leprosos? ¿Qué hacían con ellos? Estaban fuertes, fuera de cuevas o fuera de las montañas, y nomás había gente que les llevaba de comer, algo de comer, porque la lepra era una enfermedad que era muy contagiosa, se transmitía, ¿verdad? Y aparte se puede decir que era incurable. La gente moría de la lepra, era una peste. Y si usted ve a un leproso, todavía a mi mamá le tocó por mi pueblo porque hubo gentes con lepras que estaban en el cerro, se les llevaba de comer. Es muy triste su vida, cómo se va despedazando su piel, se va pudriendo cada parte de su cuerpo y se va cayendo en pedazos. Era una enfermedad muy cruel. Imagínense la intensidad de alguien cuando supo de Jesús. Y
tener que acercársele a un maestro que no debería de tocar nada impuro, nada sucio. Y venir hasta Jesús y pedirle que le limpiara, ¿no? Que le sanara. Y Jesús, con toda la misericordia del mundo, lo toca y le dice, ¿quieres de verdad? Imagínense usted, yo quiero un Ferrari. Señor, yo quiero un Ferrari. Yo sé que me lo puede dar, porque inclusive lo puede construir en un abrir y cerrar de ojos. Hasta más bello que un Ferrari. Sí. Un Porsche de 911. Mejor, me gustan más. O un Mini Cooper, me gustan más todavía. Pero con una máquina que dame un Mini Cooper. Sí. Imagínense, y realizado el sueño, ¿no? Este leproso no tenía cura. Y le dice, ¿quieres ser limpio? Una palabra, quiero. Sí quiero, Señor, claro que quiero. Es horrible lo que estoy sufriendo, ¿no? Y el Señor lo sana, ¿no? Es increíble todo lo que el Señor hacía. Imagínense ahora a alguien que jamás ha visto la luz del día, que jamás ha visto lo que nosotros hemos visto, las maravillas de la naturaleza, los pájaros, a un niño nacer, a una persona a quien amamos, que nunca ha visto eso, que lo ha oído, lo ha tocado, nada más. Hubo un hombre que se acercó con Jesús, unas personas en Mateo, aquí mismo en Mateo 20. Mateo 20, 29 al 34 dice, entonces saliendo ellos de Jericó, les seguía en gran compañía, y he aquí que dos ciegos sentados junto al camino, como oyeron a Jesús, que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reñía para que callasen, mas ellos claramente clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús le llamó y dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Y estaba Jesús ahí. ¿Con qué motivo? No los dejaban que se acercaran, pero le gritaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Querían ver la luz del día, hermanos. ¿Estamos bendecidos? Amén. Querían mirar las cosas que nosotros hemos visto en nuestros tiempos. Puede ser muchas cosas malas, pero la vida es muy bella, tiene muchas cosas muy bellas. Hay tantas cosas tan bellas que sobrepasa todo lo malo que nos pueda pasar. Es hermosa la vida, ¿sí? Pero es más hermoso estar con Jesús, porque Él es la vida. Amén. Y estos personajes abrieron sus ojos y pudieron ver lo azul, lo rojo, lo verde. ¿Se imaginan? Se acercaron a Jesús por esa razón, porque querían ver, querían que sus ojos pudieran ver lo que todo ser humano veía. Ya no quiero ponerles más versos de eso, pero también levantó muertos, ¿verdad? Imagínense usted perder un hijo, una hija, y ir llena de tristeza o lleno de tristeza, llevando a su hijo o su hija muerto, y que pase por ahí Jesús. Que Ferrari, ni que Porsche, ni que nada, ¿verdad? Y que Jesús le diga, a ti te digo, levántate, y se levantara y tuviera la vida. Imagínese su corazón de estar apachurrado, arrugado. Va a tener vida, ¿verdad? Amén. Cuánta cosa, ¿no? Jesús estaba ahí. Y había otra razón también importante que quisiera compartir con ustedes. Había, que también era en gran manera, había muchas cosas de estas, porque había una lucha intensa, hermanos. Acuérdense que estaba el Hijo de Dios en la tierra. Entonces Satanás estaba con todo el empuje de su capacidad también trabajando. Y había mucha gente endemoniada que tenía demonios dentro de ellos. Había mucho. Hoy no hay, ¿verdad? Sí. Había mucha gente endemoniada, tenían espíritus malos dentro de ellos. Y Jesús venía pasando por ahí y también ellos querían ser sanados.
o la familia de ellos querían que sus hijos o sus hijas o sus amigos o parientes fueran liberados, ¿no? Esto era muy común en esos días. Vamos a ver aquí en Marcos 7 una historia que ya conocemos, pero que quiero recordar porque yo en la semana viajé mucho en los evangelios y por eso lo quiero compartir con ustedes. 7 dice del verso 24 al 30, dice: y levantándose ahí se fue a los términos de Tiro y Sidón, y entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Oyó de Jesús, hermanos, y se vino a la carrera cuando ya se dio cuenta que no quería que nadie lo molestara, ¿verdad? Jesús en ese momento. Pero ella se fue a la carrera y dijo: no, aquí está Jesús, tengo que aprovechar, ¿verdad? Es bueno aprovechar el tiempo, ¿no creen? Ella aprovechó el momento, dice: aquí está Jesús. Y la mujer era griega, fíjense, no era ni judía, era griega. Y era de Ciro-Fenicia, se dice que era entre Ciro y Fenicia, era una mezcla, ¿verdad? De nación. Y le rogaban que echase fuera, y le rogaba que echase fuera al demonio a su hija. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. O sea, tú eres de fuera del pueblo de Dios, y primero tengo que atender las cosas del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Se imaginan? Aquel al que usted le podía pedir un Ferrari se lo daba de volada, que le dijeron: usted tiene que tomar su número y esperarse, ¿no? ¿Usted qué haría? Usted le rogaría, ¿verdad, Jesús? Sí. Usted sabía lo que tenía Jesús, así que le rogaría. Y dice el 28, y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Dame aunque sea lo que te sobre. Porque a lo que Jesús le sobrara y le diera era suficiente. Suficiente. Amén. Amén. Aún lo poquito que Jesús nos pueda dar es suficiente. Y dice el verso 29, entonces le dice: por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esa insistencia tuya, porque tienes un corazón de fe, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y desde el 30, y como fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echado, y a la hija estaba dormida, estaba acostada en la cama, ¿no? Ya la había sacado, y el demonio había salido de aquella mujer. Eso era muy común, ¿verdad? Amén. Era muy común, era muy... Ahora, Lucas, vemos otro ejemplo. Vamos a ver a Lucas otro ejemplo rápido, porque hay más cosas que hizo Jesús, ¿eh? Lucas capítulo 8, del 1 al 3 dice: y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas. A ver, espérenme, si estoy ahí. Sí, ¿verdad? Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, y Juan, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchos que servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, y dijo por una parábola. No, le dije del 1 al 3, ¿verdad? Me pasé un... O sea que había muchas mujeres, María inclusive, ¿no se acuerdan de María? Sí. La mujer que seguía a Jesús. Sí. Allá en una porción dice que le sacó 7, ¿verdad? 7 demonios. La había sido sanada, ¿sí? ¿Se acuerdan también de aquel, el joven ganadero, la persona ganadera donde llegó Jesús? ¿Cuántos demonios tenía? ¿Una legión? Una legión de demonios. Y cuando vieron a Jesús lo reconocieron y le dijeron: ¿qué quieres con nosotros, verdad? Vete de aquí, no nos molestes, no nos disturbes. O sea que mucha gente se acercaba a Jesús por esta razón. Y este era un fenómeno muy grande que existía en ese tiempo. Había mucha gente que tenía demonios y necesitaban de Jesús. La guerra era tenía un alto porcentaje, ¿no?, de enfermedades y de personas poseídas.
Y ellos se acercaban a Jesús por esa razón. O sea, lo que les aquejaba y veían a Jesús y tenían la oportunidad, iban y se acercaban a Él sabiendo que iban a encontrar una respuesta de Jesús. ¿Creen ustedes que había gente sincera que se acercaba a Jesús? Amén. También, ¿verdad? Dice Juan, capítulo 12. Había también gente sincera que se acercaba a Jesús, a veces porque tenían necesidad, otros porque no que tenían necesidad, pero porque querían estar cerca de Jesús, junto a Jesús. Dice el capítulo 12 de Juan, les voy a leer del verso 1 al verso 8. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Hicieron ahí una cena y Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaban sentados en la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con cabello, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. A lo que me refiero yo, que esta mujer, por ejemplo, es un ejemplo de la sinceridad de una persona. ¿Por qué se acercó a Jesús, hermanos? Para bendecir a Jesús, para ungirlo, porque lo reconocía, porque su sinceridad era muy grande. La intención de esta mujer era una intención de reconocimiento de quién era Jesús. No por recibir algo, hermanos, sino porque ya había recibido algo, ¿verdad? Entonces ella, con un corazón sincero, se acercó a Jesús. Vemos nosotros que la fama de Jesús era muy grande, ¿verdad? Era enorme. Vamos a leer unos versos también que quisiera compartir, los examinamos en Lucas. Estos últimos versos de por aquí. Lucas 17. Son versos tan pequeños a veces que son tan sin importancia que los dejamos pasar, pero dicen algo muy, muy bonito. Es Lucas 6, perdón, no 16, ya confundí el de la computadora. ¿Lucas qué? Lucas 6. ¿Tienen? ¿Qué versos, hermano? El 17 y el 19 dice, Jesús había descendido del monte de los olivos, venía de orar, y dice, descendió con ellos y se paró en un lugar llano, en la compañía de sus discípulos, y una gran multitud del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. ¿Y ustedes? Mucha gente venía con una razón nada más: oír a Jesús, oír la melodía de Jesús, oír el concierto hermoso de Jesús, la ópera hermosa de Jesús. Porque oír a Jesús es una melodía, hermanos, ¿no es cierto? Amén. ¿Me equivoco? No. Es poeta y discurso el hermano Javier. No, es un poema oír a Jesús. Oír sus palabras es oír lo que nos dice. Es como refrescar a una persona cuando decía el himno, cuando va en un desierto y no hay agua y he pasado un día sin tomar agua, 2 días sin tomar agua. Y de repente ve un oasis y ve el agua y se refresca, ¿verdad? Oír a Jesús es eso. Es una melodía de las más hermosas que jamás ha oído. Gente venía de todos los lugares
para escuchar a Jesús. Es bonito escuchar a Jesús, ¿no? Amén. Amén. Díganme ustedes que son poetas, ¿no les gustaría, en serio, no se les hace una melodía oír la palabra de Dios, escuchar a Jesús, oír su voz? ¿No? Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque en mí hay vida, y hay vida en abundancia. Amén. Amén. Porque en mí encontrarás paz, dice el Señor Jesús. O sea, es una melodía al corazón de nosotros. Sobre todo cuando usted tiene la necesidad de algo. Tiene necesidad de acercarse a Jesús por alguna razón. Había otra cosa que Jesús tenía, y esta es la última parte de que les voy a compartir. En Mateo 12, y esto es más serio todavía. Mateo 12. Ya leímos por ahí un poco, ¿no? Dice el 22 al 25, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía lo que pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. La parte importante de aquí es que dijo Jesús, y ellos hablaron aparte, ¿no? Por allá donde no se oía. Y dice que, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, Jesús podía mirar sus pensamientos. ¿Cierto? Así es. ¿Sí? Porque esta gente se acercaba a hacerle daño a Jesús, y sin embargo Jesús sabía los pensamientos con los que ellos venían, o qué es lo que ellos pensaban, ¿no? También en Mateo 9, fíjense ustedes, ya leímos un poco. Mateo 9 dice, ahorita les digo por qué estoy mencionando esto, ¿no? Mateo 9, del 1 al 4 dice, entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a la ciudad, y aquí trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Tenía el poder de perdonar pecados. Dice, y aquí que algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. O sea, yo pienso y digo, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo. O sea, que Jesús podía leer los pensamientos de él. Vamos a hacer un ejercicio todos nosotros. Vamos a imaginarnos como yo me imaginé aquí, ahora. Jesús viene a la tierra y está aquí en las áreas de San Clemente, de San Juan, de Capistrano Beach, de Lana Point, de Mission Viejo, Fullerton, Los Ángeles, por ahí así. Y anduviera Jesús por ahí caminando, hermano. Y vamos a pensar todos que conocemos el pasado, conocemos a Jesús, conocemos todo lo que Él es. Le voy a preguntar a usted, una vez, ¿qué haría? ¿Qué le pediría a usted a Jesús? ¿Cómo lo iría a buscar? ¿Para qué lo iría a buscar? ¿Usted lo iría a buscar por qué razón? ¿Por enfermedad? ¿Sí? La salvación. ¿Por salvación? ¿Porque tiene algún espíritu o no tiene espíritu malo? ¿Por qué lo iría a buscar, hermano? Estando Jesús físicamente, usted va y se presenta delante de Él y le dice, Señor, quiero que tú me sanes. Estoy enfermo, tengo esta enfermedad. ¿Sí? ¿O no? Le voy a compartir lo que yo pensé en la semana. Por eso les traje el último verso.
Me daría un poco de vergüenza mirar a los ojos de Jesús, Amén. llegar hasta Él. Porque Jesús iba a conocer mis pensamientos y los conoce y lo sabe. Jesús sabe lo que yo pienso, hermanos. Jesús sabe que yo blasfemo. Jesús sabe que yo peco, que yo tengo muchas cosas en mi pensamiento que están mal. ¿Cómo lo podría ver a los ojos? Si viniera físicamente, ¿cómo lo podría confrontar? ¿Cómo me podría acercar a Él? Fue lo más difícil, porque lo demás sí sé. Yo creo que si estoy enfermo, la enfermedad borraría toda barrera que pudiera impedir que yo me acercara a Jesús. Tal vez si mi hermano o mi hermana o mi esposa tuviera un espíritu malo, toda barrera se rompería para poderme acercar a Jesús. Aunque fuera pecador, yo me acercaría a Jesús y le pediría que quitara ese espíritu de mi esposa o de mi hijo, de mi hermana o de mi hermano. ¿Sí? Pero si yo fuera a pedirle algo más yo solo para mí, ¿cómo le haría sabiendo lo que yo soy, lo que yo tengo? ¿Cómo rompería esa barrera, hermano? ¿Se atrevería? Nos vamos con ese pensamiento. Si Él estuviera aquí, si Él estuviera por Mission Viejo y vamos a acercarnos rápido a Él, sería difícil, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque estamos predispuestos, porque nosotros sabemos a través de su palabra qué es lo que Jesús, cuáles son las capacidades de Jesús. Puede levantar muertos, puede leer pensamientos, sabe nuestro corazón, puede curar, puede sacar demonios. ¿Sí? Pero vamos a regresar al presente aquí ahorita. Vamos a regresar a lo real, a lo vivo. Jesús está aquí de todas maneras, hermano. Amén. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todo aquel que cree en Jesús. Amén, gloria al Señor. Y si entre 2 o 3 están juntos, también está Cristo ahí. Es más, desde que creímos somos templo del Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros, porque su pensamiento, sus ideas, lo que nosotros conocemos vive en nosotros. Jesús está aquí, hermano. ¿Qué impide que nosotros le pidamos las cosas? ¿Qué impide que nosotros podamos acercarnos a Él, a tener una relación, una comunión con Él de una manera personal? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesita mi familia? ¿Qué es lo que necesito yo en lo personal, no? Él conoce. ¿A dónde me voy a esconder que no esté Jesús o que no sepa dónde estoy? Amén. Dice el Salmo que si me voy a un hoyo profundo, en una caverna, al corazón de la tierra, ahí estás tú. Si me voy al cielo, a lo más alto que pueda encontrar, ahí está Él. Porque en Él vivimos y somos y nos movemos, dice la palabra de Dios. Amén. ¿No creen ustedes que deberíamos tener una relación más cercana con Jesús? Amén. Podemos acercarnos como se le acercaba Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Dice el Señor que si pecamos, tenemos a Cristo para ir y pedir perdón y recibir el perdón. No como excusa, sino como necesidad de cada día. No necesita Jesús estar físicamente aquí a veces, porque está físicamente tenemos más oportunidad, pero Él está aquí en su espíritu, está todo el tiempo con nosotros. Así. Tenemos la oportunidad de pedirle lo que necesitamos. Amén. Y hay mucho que necesitamos en este tiempo. ¿Ustedes creen que hay gente que lo aborrece? ¿Que no lo quiere? Si estuviera aquí en la tierra, hermanos, si estuviera curando, el FDA ya estuviera sobre él. Las compañías de medicina ya estuvieran sobre él porque estaba curando mucha gente. Le estaba quitando sus negocios. Sí. Amén. Amén. Él está aquí, hermanos. Gloria a Él. Amén. Él está aquí. Está aquí. Nosotros sabemos que está aquí. Nosotros podemos acercarnos a Él y pedirle lo que necesitemos. Él puede responder a todas nuestras necesidades. Tenga confianza. Tengamos fe para eso. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Dios lo bendiga.